El agua bendita que tienes hoy en casa no es la misma que tenías ayer, no porque haya cambiado en su naturaleza física, sino porque el día en el que te encuentras lo transforma todo. Hoy es Viernes Santo, y en la vida de la Iglesia este no es un día ordinario, sino uno de los momentos más profundos del año litúrgico, en el que se contempla con especial intensidad la pasión y muerte de Jesucristo. Y en ese contexto, incluso algo tan sencillo como el agua bendita adquiere un significado distinto, más profundo, más consciente. Hoy tienes en tus manos una oportunidad concreta, con el agua bendita que hay en tu hogar. No se trata de un gesto simbólico vacío, ni de una acción automática sin sentido, sino de una práctica espiritual que, realizada con fe y conciencia, puede cambiar la forma en que percibes tu casa. No hablamos de magia ni de superstición, sino de un signo de fe que, según la enseñanza de la Iglesia, tiene valor cuando se vive con disposición interior auténtica. Sin embargo, también existe algo importante que muchas personas desconocen. Hay errores muy comunes en el uso del agua bendita, que pueden vaciarla de su significado espiritual, sin que uno siquiera se dé cuenta. No siempre se trata de acciones conscientes o negativas, sino de costumbres repetidas sin atención, o de reducir este signo a un objeto decorativo dentro del hogar, sin vida ni uso real. Por eso, este mensaje no solo busca indicarte qué hacer, sino cómo hacerlo, en qué lugares de tu casa aplicarlo, y con qué actitud interior. Porque el efecto espiritual del agua bendita no depende únicamente del gesto externo, sino del corazón con el que se realiza. Y hoy, en Viernes Santo, esa disposición interior tiene un peso especial dentro de la vida de fe. La Iglesia enseña que el agua bendita no es un objeto mágico, ni un amuleto con poder propio. Es un sacramental, es decir, un signo visible que remite a una gracia invisible. Esto significa que su valor espiritual no actúa de forma automática, sino que está profundamente ligado a la fe de quien la usa y a su vida de oración. No sustituye la relación con Dios, ni reemplaza los sacramentos, ni la vida cristiana, sino que la expresa y la acompaña. Aquí se abre una diferencia importante entre dos formas de vivir la fe en el hogar. Por un lado, están las familias que utilizan el agua bendita de manera activa, consciente, con oración e intención. Por otro lado, están aquellas en las que el recipiente de agua bendita permanece en la entrada de la casa, pero ha perdido su uso real y se ha convertido en parte del entorno, casi invisible por la costumbre. La diferencia no está en el agua, sino en la forma de vivirla. Hoy, en este día concreto, esa diferencia se hace más evidente, porque el Viernes Santo no es solo una fecha de recuerdo, sino un momento en el que la Iglesia entra en el misterio de la cruz con mayor profundidad. En ese contexto, los signos visibles de la fe, como el agua bendita, adquieren una dimensión que invita a ser vivida con mayor atención y conciencia. Es fundamental comprender que el agua bendita no actúa de manera independiente a la vida espiritual de una persona o de una familia. No es una solución automática a los problemas del hogar, ni un sustituto de la oración, ni de la fe personal. Un hogar que vive completamente alejado de Dios no cambia por el simple hecho de tener agua bendita en la entrada. Su sentido es otro: acompañar una vida que busca a Dios. En ese sentido, el agua bendita funciona como una herramienta espiritual. No actúa sola, pero en manos de alguien que cree, que ora y que vive su fe de manera consciente, se convierte en un signo que refuerza lo que ya existe. Es un recordatorio constante de la presencia de Dios en lo cotidiano, un puente entre lo visible y lo invisible dentro del hogar. Por eso, lo más importante de lo que vas a hacer hoy no es el gesto exterior, sino la actitud interior con la que lo realices, la intención con la que recorras tu casa, la fe con la que vivas este momento, la conciencia de que no estás haciendo algo vacío, sino un signo lleno de sentido espiritual. Esa disposición es la que da valor a todo lo demás. El Viernes Santo, dentro del calendario litúrgico, es el día en que la Iglesia recuerda la pasión y muerte de Jesucristo con mayor solemnidad. Es un día de silencio, de contemplación, de recogimiento. En ese marco, el uso del agua bendita adquiere una profundidad especial, porque se conecta directamente con el misterio de la cruz
Y con la preparación hacia la Pascua, no se trata de atribuirle poderes extraordinarios, sino de comprender que los signos de fe tienen un contexto espiritual. Y en este día, ese contexto está marcado por el sacrificio de Cristo y la esperanza de la resurrección. El agua bendita, en este sentido, se convierte en un signo que acompaña ese camino dentro del hogar. En muchas familias, especialmente en tradiciones como la mexicana, el uso del agua bendita en Viernes Santo ha sido transmitido de generación en generación. Abuelas que recorrían la casa, madres que bendecían cada rincón, gestos sencillos pero profundamente significativos. No eran actos supersticiosos, sino expresiones concretas de una fe vivida en lo cotidiano. En esos hogares, el agua bendita no era un objeto olvidado, sino una herramienta viva dentro de la vida familiar. Se utilizaba al entrar y salir de casa, en momentos de oración o en días importantes del calendario religioso. Esa práctica ayudaba a mantener viva la conciencia de que el hogar también es un espacio espiritual. Con el tiempo, muchas de estas prácticas se han ido perdiendo o debilitando, no necesariamente por falta de fe, sino por falta de continuidad en la enseñanza práctica. Hoy muchas personas tienen agua bendita en casa, pero no han recibido una guía clara sobre cómo integrarla en su vida diaria. Por eso, este momento no es solo una instrucción, sino una recuperación de una forma de vivir la fe que ha estado presente durante generaciones. Y lo que vas a aprender a continuación no es algo nuevo, sino una redescubierta manera de vivir algo que siempre ha formado parte de la espiritualidad cristiana en el hogar. Antes de continuar con lo concreto, es esencial detenerse en algo fundamental, la disposición interior, porque sin ella, cualquier gesto externo pierde profundidad. El agua bendita no actúa como una fórmula mecánica, sino como un signo que cobra sentido en la fe. Y desde esa comprensión, vamos a entrar en lo práctico, en lo que puedes hacer hoy en tu hogar, comenzando por algo tan sencillo como tomar el agua bendita que tienes en casa, o prepararla, si aún no la tienes, porque lo que viene a continuación no está pensado solo para escucharse, sino para vivirse mientras ocurre, porque lo que vas a hacer hoy no es algo que deba quedarse en una explicación teórica o en una simple reflexión espiritual. Es un acto concreto, vivido en tiempo real dentro de tu hogar. Si tienes agua bendita en casa, ve por ella ahora mismo mientras continúas escuchando este mensaje. No esperes a terminar el video, porque la intención de lo que estás aprendiendo aquí es precisamente que lo pongas en práctica mientras lo comprendes. Y si no tienes agua bendita en este momento, entonces debes saber algo importante. Hoy es un día especialmente adecuado para conseguirla, ya sea en la iglesia durante las celebraciones del Viernes Santo, o en la pila de agua bendita disponible en muchos templos. Tener agua bendita en casa no es un elemento decorativo, ni un objeto opcional dentro de la vida de fe. Es una herramienta espiritual básica, que forma parte de la práctica cristiana de muchos hogares. Sin embargo, el verdadero cambio no está en tenerla, sino en cómo se utiliza. Y aquí es donde aparece una distinción fundamental, que muy pocas personas comprenden en profundidad. Existen familias que tienen agua bendita de manera activa, y otras que la tienen de manera pasiva o decorativa. La diferencia entre ambas no está en el recipiente ni en el lugar donde se encuentra, sino en el uso que se le da en la vida cotidiana. Una familia que la usa activamente, la integra en su ritmo de vida espiritual. Se persigna al entrar y salir de casa, la utiliza en momentos de oración, la emplea para bendecir espacios importantes del hogar, y la renueva con frecuencia como un signo vivo de fe. En cambio, en muchas otras casas, el agua bendita está presente pero olvidada, convertida en un elemento del entorno al que ya no se presta atención. Hoy, en Viernes Santo, esa diferencia se vuelve aún más significativa, porque no estamos hablando de una costumbre cultural sin peso, sino de un signo que, dentro de la fe católica, está profundamente unido a la vida sacramental y a la memoria del bautismo. El agua bendita no sustituye la fe, ni la oración, ni la vida cristiana, pero sí la expresa de una manera visible y concreta dentro del hogar. Antes de avanzar, es importante comprender algo con claridad.
El agua bendita no es un objeto que funcione de manera automática. No es una fuerza independiente que resuelva problemas por sí sola. Su sentido espiritual no reside en el agua en sí misma, sino en la fe con la que se utiliza y en la intención de quien la aplica. Sin esa disposición interior, el gesto pierde profundidad, aunque el símbolo permanezca. Por eso, cuando hablamos de usar el agua bendita en el hogar, no estamos hablando de un acto mecánico ni de una rutina sin conciencia. Estamos hablando de una acción que debe estar acompañada de una actitud interior clara, la conciencia de que se está invocando la presencia de Dios en el espacio cotidiano de la familia. Esa conciencia es lo que transforma el gesto en algo significativo. El Viernes Santo, dentro del calendario litúrgico, es un día único. La Iglesia recuerda en silencio la pasión y muerte de Jesucristo. Y ese recuerdo no es meramente histórico, sino espiritual. Es un día en el que los creyentes contemplan el misterio de la cruz con mayor profundidad. Y en ese contexto, los signos visibles de la fe adquieren un valor especial. El agua bendita, como sacramental, se inserta dentro de ese contexto como un recordatorio tangible de la fe en medio del hogar. A lo largo de la historia, especialmente en tradiciones familiares de países como México, el uso del agua bendita en este día ha sido una práctica transmitida de generación en generación, no como una superstición, sino como una forma concreta de expresar la fe dentro del espacio doméstico. Abuelas que recorrían la casa, madres que bendecían las puertas, padres que enseñaban a los hijos a persignarse con ella. Son gestos sencillos, pero cargados de significado. En esos hogares, el agua bendita no era un objeto olvidado en la entrada de la casa, sino una parte viva de la vida espiritual familiar. Se utilizaba en momentos concretos del día, especialmente en fechas importantes del calendario cristiano, y formaba parte de una espiritualidad que no se quedaba solo en lo teórico, sino que se vivía en lo cotidiano. Con el paso del tiempo, muchas de estas prácticas se han ido perdiendo o debilitando, no necesariamente por falta de fe, sino por falta de continuidad en la transmisión de su significado práctico. Muchas personas han crecido viendo el agua bendita en sus hogares, pero sin recibir una explicación clara sobre cómo integrarla activamente en su vida espiritual diaria. Por eso, lo que estás recibiendo hoy no es una novedad, sino una recuperación. Una forma de volver a conectar con una práctica que ha estado presente durante siglos en la vida de la Iglesia y en la espiritualidad de las familias cristianas. Y esta recuperación no es solo para comprenderla, sino para vivirla. Ahora bien, antes de entrar en los pasos concretos de lo que vas a hacer en tu casa, es importante detenerse en algo esencial: la preparación interior. Porque sin esa preparación, el gesto exterior pierde su profundidad. El agua bendita no actúa como un mecanismo automático, sino como un signo que cobra sentido cuando está acompañado de fe consciente. Por eso, antes de tocar el agua bendita, antes de recorrer tu casa, es necesario un momento de silencio interior, aunque sea breve. Un instante en el que puedas orientar tu intención y reconocer lo que estás a punto de hacer. No una simple acción simbólica, sino un acto de fe dentro de tu hogar. Y desde ese punto de conciencia, comenzamos a entrar en lo concreto. Lo que vas a hacer no es algo complejo, pero sí algo significativo. Porque cada gesto, cada rincón de tu casa, cada momento de este recorrido, está pensado no solo para ser realizado, sino para ser vivido con atención espiritual. En el siguiente paso, vamos a comenzar el recorrido por los espacios de tu hogar, que deben ser consagrados con agua bendita, este Viernes Santo, entendiendo que cada uno de ellos tiene un significado particular dentro de la vida familiar y espiritual. Antes de comenzar el recorrido por tu hogar, detente un instante. No es un detalle menor, es una parte esencial de lo que vas a hacer. Toma conciencia de que no estás a punto de realizar una acción cualquiera, sino de recorrer el espacio donde vives con un signo de fe que, vivido con intención, puede cambiar la manera en que percibes ese mismo lugar. Cierra los ojos unos segundos si es posible, y dirige tu pensamiento hacia Dios con una frase sencilla, pero profunda. Señor, te entrego mi hogar.
Guía este momento, y que todo lo que haga hoy sea un acto de fe auténtica. Ese momento de preparación no es un ritual complicado, ni una fórmula obligatoria, sino una forma de centrar el corazón. Porque la diferencia entre un gesto vacío y un gesto espiritual no está en el movimiento exterior, sino en la conciencia interior con la que se realiza. Y hoy en Viernes Santo, esa conciencia tiene un peso especial dentro de la vida de fe. Ahora sí, comienza el recorrido por tu casa. El primer lugar no es opcional ni secundario, es fundamental, la entrada principal. La puerta de tu hogar no es solo un punto físico de acceso, es el límite entre el mundo exterior y el espacio íntimo de tu familia. Todo lo que entra por esa puerta, de una u otra forma, influye en la vida que se desarrolla dentro. Por eso, el agua bendita en la entrada tiene un significado de protección espiritual. No se trata de un gesto mágico, sino de una declaración de fe. Con tu dedo mojado en el agua bendita, traza una pequeña señal de la cruz en el marco de la puerta, de preferencia en el interior. Hazlo con calma, sin prisa, consciente de lo que estás realizando. Mientras lo haces, puedes decir interiormente: Señor, que este hogar sea protegido por tu presencia, y que nada que no venga de ti perturbe este lugar. Este gesto, aunque sencillo, tiene una profundidad simbólica importante. Estás reconociendo que tu hogar no es un espacio aislado del resto de la vida, sino un lugar que necesita ser cuidado espiritualmente. No estás cerrando físicamente la puerta al mundo, sino consagrando ese umbral a Dios. El segundo lugar es la habitación principal, el espacio donde descansas. Este lugar es especialmente importante porque en él el cuerpo y la mente se encuentran en su estado más vulnerable. Es el lugar del descanso, pero también del cansancio, de la reflexión silenciosa y, en muchos casos, de las preocupaciones más íntimas. Rocía suavemente agua bendita en las esquinas del cuarto, sin exageración, con respeto. Si tienes una imagen religiosa, puedes hacer una pequeña señal de la cruz sobre ella con el agua. Mientras lo haces, pronuncia en tu interior una oración sencilla. Señor, que este espacio esté bajo tu cuidado, que mi descanso sea protegido, y que mi hogar repose en tu paz. El tercer lugar es la habitación de los hijos, si los tienes. Este es uno de los gestos más significativos dentro del recorrido, porque aquí el acto de fe se convierte también en un acto de amor. Entrar en el espacio donde descansan los hijos con agua bendita no es solo una práctica espiritual, es una forma concreta de pedir protección sobre ellos. Si están presentes, puedes explicarlo de manera sencilla, sin complicaciones, que estás bendiciendo su cuarto para pedir a Dios que los cuide. Si no están, el gesto no pierde su valor. De hecho, muchos padres han realizado este acto en silencio, como una forma de oración por sus hijos ausentes, confiando en que la fe trasciende la distancia física. El cuarto lugar es la sala o espacio principal de convivencia. Este es el lugar donde la familia se reúne, donde se comparten conversaciones, donde entran visitas, donde la vida cotidiana se hace visible. Por eso, también es un espacio que puede ser consagrado con agua bendita como signo de unidad y paz. Rocía ligeramente las esquinas del espacio y, si tienes un altar familiar, puedes bendecirlo con mayor atención. Ese altar, por sencillo que sea, representa el centro espiritual del hogar. Puede contener imágenes, velas o recuerdos familiares, pero en esencia es un signo de fe compartida dentro de la familia. El quinto lugar es la cocina, un espacio que muchas tradiciones consideran el corazón del hogar. Es donde se prepara el alimento, pero también donde se comparte la vida diaria de manera más íntima. No es solo un lugar funcional, sino un espacio donde se construye la convivencia familiar. Al bendecir la cocina con agua bendita, no estás bendiciendo solo el alimento físico, sino también la vida que se comparte alrededor de la mesa. Es un reconocimiento de que incluso lo cotidiano tiene una dimensión espiritual cuando se vive con fe. El sexto lugar es cualquier espacio de la casa que, de manera personal, sientas que necesita una atención especial. No todos los hogares son iguales, y cada familia conoce sus propios espacios, sus propios ambientes, sus propias sensaciones dentro de la casa.
Puede ser un cuarto poco utilizado, un rincón específico, o un lugar donde se perciba un ambiente diferente. No se trata de imaginar cosas, sino de reconocer que hay espacios que, por experiencia o percepción, merecen una atención espiritual particular. En esos lugares, el agua bendita se utiliza como signo de consagración y paz, sin miedo, con fe. El séptimo lugar no es un espacio físico, sino tú mismo. Este es uno de los puntos más importantes de todo el recorrido, y muchas veces, el más olvidado. El agua bendita no solo se utiliza para los lugares del hogar, sino también para la persona que la aplica. Persígnate con calma, tocando tu frente, tu pecho y tus hombros, recordando tu bautismo. Este gesto no es solo una costumbre, sino una renovación simbólica de tu identidad como creyente. Estás recordando que tu vida, tu cuerpo y tu historia pertenecen a Dios. Si tienes familia contigo, puedes hacer el signo de la cruz en la frente de tus hijos o de tu pareja, si lo desean. Este gesto, aunque sencillo, tiene una fuerza emocional y espiritual muy profunda, porque convierte la fe en algo compartido dentro del hogar. Y así, paso a paso, has recorrido tu casa no solo físicamente, sino espiritualmente. Cada espacio ha sido tocado por un signo de fe, no como un acto aislado, sino como un recorrido consciente, que transforma la manera en que percibes tu propio hogar. En la siguiente parte, veremos qué significa todo esto, a nivel espiritual más profundo, los errores más comunes que debes evitar, y cómo mantener viva esta práctica, más allá de este Viernes Santo. Lo que acabas de hacer en tu hogar no debe entenderse como un gesto aislado, ni como una acción que se limita únicamente a este Viernes Santo. En la tradición de la fe cristiana, los signos como el agua bendita no funcionan como eventos puntuales sin continuidad, sino como prácticas que, cuando se repiten con conciencia, van formando una manera de vivir la espiritualidad dentro del hogar. Sin embargo, para que esto tenga sentido real, es necesario comprender también lo que no debe hacerse, porque muchos errores no destruyen el valor del agua bendita de forma directa, pero sí le quitan profundidad, sin que la mayoría lo note. Uno de los errores más comunes es usar el agua bendita desde el miedo, en lugar de desde la fe. Hay personas que recurren a ella únicamente cuando sienten preocupación, tensión en el hogar o alguna situación difícil. Aunque es válido acudir a Dios en momentos de necesidad, el problema aparece cuando el agua bendita se convierte en una especie de recurso de emergencia espiritual. En ese caso, el gesto pierde equilibrio, porque se asocia únicamente con el problema y no con la vida cotidiana de fe. El uso más sólido del agua bendita no es el reactivo, sino el constante. Es decir, no esperar a que algo ocurra para usarla, sino integrarla como parte normal de la vida espiritual del hogar. Cuando una familia se persigna al entrar y salir, cuando bendice su casa en momentos importantes, cuando mantiene viva esta práctica de manera regular, el signo deja de estar ligado al miedo y pasa a formar parte de una vida de fe estable. Otro error frecuente es descuidar la renovación del agua bendita. Muchas casas la tienen en la entrada durante años sin cambiarla, sin revisar su estado, o incluso sin usarla. Con el tiempo, deja de ser un signo activo y se convierte en un objeto más del entorno. Esto no significa que pierda su valor espiritual por el paso del tiempo, pero sí refleja una pérdida de conexión con su sentido original. La recomendación de la Iglesia y de la práctica tradicional es simple: renovarla con regularidad, especialmente en momentos importantes del calendario litúrgico. Cada vez que se asiste a la iglesia, es posible llevar un recipiente y renovarla, o tomarla de las fuentes habilitadas en los templos. Este gesto mantiene viva la conciencia de que no es un objeto estático, sino un signo que forma parte de una fe activa. También existe otro error que muchas personas no reconocen fácilmente: mezclar el agua bendita con prácticas que no pertenecen a la fe cristiana. En algunos contextos culturales, se combinan elementos de distintas tradiciones espirituales, con la intención de aumentar su efecto. Sin embargo, dentro de la enseñanza católica, el agua bendita tiene su significado propio, vinculado directamente a la oración de la Iglesia y al nombre de Jesucristo. Cuando se mezcla con elementos ajenos a su contexto espiritual,
El sentido original del signo se diluye. No se trata de rechazo cultural, ni de desprecio por otras tradiciones, sino de coherencia espiritual dentro de la propia fe. El agua bendita no necesita ser complementada con otros elementos para tener valor. Su significado ya está completo dentro de la oración de la Iglesia. Ahora bien, es importante entender algo más profundo. El agua bendita no funciona de manera independiente a la vida espiritual de la persona. No es un objeto que actúe por sí mismo, ni una fórmula que produzca resultados automáticos. Su valor está unido a la fe, a la oración y a la disposición interior de quien la usa. Sin esa base, el gesto se queda en lo externo. Por eso, más que un objeto, el agua bendita debe entenderse como un recordatorio visible de una realidad invisible, la presencia de Dios en la vida cotidiana. Cada vez que se utiliza, se está reafirmando una identidad espiritual, una pertenencia, una forma de ver el hogar no solo como un espacio físico, sino como un lugar donde la fe tiene un lugar real. En este punto, es importante volver a lo que significa el Viernes Santo dentro de este contexto. No es solo un día de recuerdo histórico, sino un momento en el que la Iglesia contempla el misterio de la cruz con mayor intensidad. Es un día de silencio, de reflexión, de recogimiento. Y en ese marco, los signos de fe adquieren una sensibilidad distinta. El agua bendita, en este día, no se convierte en algo más poderoso por sí mismo, sino en un signo más consciente, dentro de un contexto espiritual más profundo. Es el conjunto de la celebración litúrgica lo que le da sentido al gesto, no una cualidad aislada del objeto. También es importante comprender cómo se perciben estos gestos dentro del hogar. Muchas veces, los cambios espirituales no son inmediatos ni espectaculares. No se manifiestan como eventos visibles o transformaciones dramáticas, sino como una sensación progresiva de orden, de calma, de equilibrio. En muchos hogares, después de prácticas de bendición como esta, las personas describen una sensación de mayor serenidad o de ambiente más ligero, no como algo sobrenatural visible, sino como una percepción interior. Esto no debe interpretarse como algo mágico, sino como el efecto natural de una práctica de fe vivida con intención. Cuando un espacio se vive con conciencia espiritual, también cambia la forma en que se habita emocionalmente. Otro aspecto importante es el impacto en la vida familiar. Los gestos de fe visibles dentro del hogar tienen un valor formativo, especialmente para los más jóvenes. Los hijos no aprenden únicamente de lo que se les explica, sino de lo que ven repetido en la vida cotidiana. Ver a sus padres bendecir la casa, usar el agua bendita, o realizar signos de fe sencillos, deja una huella que va más allá de las palabras. En muchas familias, estas prácticas se convierten en memoria espiritual. No se recuerdan como explicaciones teóricas, sino como imágenes concretas. Un padre bendiciendo la entrada, una madre haciendo la señal de la cruz, una familia reunida en silencio, en un momento de oración. Esa memoria, con el tiempo, se transforma en herencia. Por eso, lo que haces hoy no termina en este momento. Tiene una continuidad que puede extenderse mucho más allá de este día. Puede convertirse en una práctica familiar que se repita en otros momentos del año litúrgico, en otras celebraciones, en otros contextos importantes de la vida cristiana. En la siguiente parte, vamos a entrar en la dimensión más profunda de todo esto. ¿Qué significa espiritualmente este gesto en relación con el bautismo? ¿Cómo se conecta con la identidad cristiana? ¿Y por qué este tipo de prácticas no son simples tradiciones, sino expresiones vivas de una fe que se encarna en la vida cotidiana?